Y así damos gracias a Dios, pero seguimos porque falta lo mejor. Amén. La parte más buena del pastel. Gloria a Cristo en la palabra, porque la necesitamos, porque vamos a llenar nuestra alma también. Y con el hermano Elías Cortés, perdón. Dios, aleluya. Elías Cortés. Con él tenemos la palabra. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Estamos listos para abrir nuestros corazones. Gloria a Cristo. Dios les bendiga. Señor, siga bendiciendo su vida a cada uno de ustedes, que es un gran privilegio de traer la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ir a las Escrituras y pido toda reverencia a la palabra del Señor. Guarden sus celulares, si los tienen, pongan en vibración, porque no he vivido una experiencia cuando tengo el teléfono en vibración y está la palabra, eso me distrae. Y el enemigo es astuto, distrae para que uno no ponga atención a la palabra del Señor. Sí, la vigilia estaba vibrando, lo que se lo apagué. ¿Por qué? Porque quería distraerme de la palabra. ¿Amén? Así que por favor, pongamos toda atención. ¿Puedo tener su atención de todos ustedes? Amén, aleluya. Amén. Muy bien. Vayamos a la palabra del Señor en Mateo 16, 24. Demos la palabra al Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y siga. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, sea usted abriendo nuestros oídos espirituales y que podamos entender tu palabra. Permítanos entrar, Señor, tu revelación de tu palabra y podamos entenderla, Señor amado, y que tu palabra, Señor amado, caiga en buena tierra y con el tiempo dé su buenos frutos para la gloria de tu nombre, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, porque a ti te merece toda gloria y toda honra es tuya y a ti te pertenece, Señor. Sea usted poniendo palabras en mis labios, no sean palabras de hombres, sino palabras tuyas, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre. Que tu palabra sea de edificación para todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor, y que puedan animarse, que puedan levantar esa cruz hacia adelante. Padre, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. El tema lo he titulado, el mismo, ¿verdad? La cruz de Cristo. Pero Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, dice, olvídase de sí mismo, cargue con su cruz y siga. Entonces, cuando alguien habló de la palabra del Señor, nosotros venimos voluntariamente y recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos obliga, nadie nos dice acepta a Jesús, ¿verdad? Que nos estén diciendo vaya, no, es voluntariamente. Entonces, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón, en ese mismo momento se nos pone la cruz. Por eso dice: todo aquel que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y siga. Entonces, de ese momento nos pone esa cruz y tenemos que caminar. Es una cruz que el peso de la cruz es única en cualquier persona de nosotros, porque cada quien podemos cargar de diferente forma o de diferente peso, ¿verdad? Entonces, desde ese momento que nosotros tenemos esa cruz, empezamos a caminar. Desde ese momento nosotros estamos rechazando al mundo, dejando al viejo hombre atrás. Entonces empieza que una nueva vida con Jesucristo.
Pero el asunto es que cuando uno empieza a caminar y vamos con esa cruz arriba, cargando la cruz, es liviana. El problema está en uno. ¿Por qué? Porque del momento que uno acepta a Jesucristo en el corazón, se levantan las tinieblas. ¿Quién podrá ser? Las familiares, en primer lugar. A muchos le quitan las herencias, a muchos no los quieren ver, a muchos le dicen no me hables porque tú ya eres de esa religión. Y desde ahí empieza esa carga, ese peso en esa cruz. Porque la cruz es liviana. El problema es cuando nosotros empezamos a caminar, ahí se nos vienen subiendo cargas encima de esa cruz. Pero cuando empiezas a caminar más, esa cruz como que si tuviese imán, como que vienen más cosas sobre uno. Y luego dicen, ¿por qué ahora que yo le sirvo a Jesucristo debería ser mi vida diferente? ¿Por qué ahora tengo más problemas? Es que del momento que nosotros decidimos buscar aceptar a Jesús en nuestro corazón, desde ese momento el enemigo se enfureció. ¿Por qué? Porque Jesucristo, esa alma, se la arrebató al enemigo para entregársela al Señor Jesucristo, a Dios Padre. Entonces el enemigo se enfurece y dice, ya alguien vino y me arrebató esta alma que ya era mía, me pertenecía. Pero vino alguien más grande y poderoso que le arrebató esa alma, y por eso nosotros estamos aquí en este lugar. Por eso estamos aquí. Alguien habló de la palabra y aceptamos. Empezamos a caminar. Entonces desde ahí empieza la negación de sí mismo. Dejar lo que nos gustaba hacer antes. Tenemos que hacer diferente. ¿De qué manera? Por ejemplo, cambiar nuestro vocabulario. ¿Sí? Porque yo hablaba con puras palabras. No podía decir una palabra buena. Cuando decía hermano Alfredo, yo era peor que él. ¿Sí? Pero gracias a Dios, hacia su gran misericordia, fui trabajando en eso. Gloria a Dios. Es lo primero que empieza uno a dejar el vocabulario y dejar que Jesucristo empiece a transformarnos. Porque veníamos todos rebeldes y aún, o sea, no nos gustaba que nos dijeran algo porque nosotros explotábamos. Entonces, lo más difícil de un pastor es corregir al pueblo de Dios. Es lo más difícil, ¿por qué? Porque venimos todos desordenados. Y aquí es para ¿cómo dice? Ordenar. Amén, aleluya. Hay poder en el nombre de Dios. Porque Jesucristo es el que llamó al pastor, para corregir al pueblo, para instruir, para hablarle la palabra, para que esa alma pueda entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces comenzamos a caminar y vienen los problemas en esa cruz. Y en esa cruz vienen muchos problemas en la vida. Y el asunto es que cuando cargamos la cruz nos vamos para abajo. Este camino es hacia arriba y cada vez se siente más pesada esa cruz. Porque en este camino es caminar, no es correr. Dice Santiago, es resistir, no es correr. Porque si uno corre, uno se cansa. Es con paciencia caminar con esa cruz. Y la cruz representa sufrimiento. Nos hicieron la invitación, ¿verdad? Y aceptamos. Pero muchas veces se nos han dicho, ven a Jesús y tus problemas se te van. Se van los problemas. Y no es así. Es cuando más vienen los problemas. Y eso es para que el Señor empiece a moldearnos a nosotros. Para que pueda trabajar el Señor con nosotros. Si nosotros le abrimos nuestro corazón y Él puede entrar en nosotros y puede hacer un cambio en nuestra vida. Para la gloria de su nombre. Una ocasión visité una iglesia. En las alabanzas todos se gozaban. Todos alababan a Dios. Es bueno alabar a Dios. Porque para eso que hemos hecho, ¿verdad? Porque dice que cuando estamos en los cielos día y noche, todo el tiempo vamos a alabar a Dios.
Y todos alabando a Dios, ellos, ¿verdad? Digo, qué bien. Ahorita voy a ver la reacción de las personas. Cuando pasa el predicador a traer mensaje, la palabra del Señor, ahí es cuando entra un espíritu de relajamiento. Se empiezan a dormir. ¿Sí? Cuando viene la palabra, ¿saben por qué? Cuando viene la palabra como que pega un sueño. Es la carne. Es la carne que no quiere nada de la palabra de Dios. Porque sabe bien, si nosotros sometemos a la carne, el Espíritu de Dios aviva, el Espíritu de Dios crece más y te da más fuerza para seguir avanzando con esa cruz. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Yo tenía eso en mí, decir no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces desde ese momento, cuando yo decía no quiero ir a la iglesia, desde ese momento yo le estaba abriendo ¿qué? Puerta al enemigo. Le estaba yo dando esa autoridad de que él pueda agarrarme y jalarme hacia atrás, porque la palabra, recuerden que tiene que poder. Tuve que cambiar ese vocabulario. Ahora digo, yo voy a alabar a Jesucristo. Y eso es la verdad que no me gusta. Cuando uno habla, se para uno y empieza a hablar de las cosas de Dios. Literalmente nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero nosotros, Dios nos permite entrar en el campo espiritual. Cuando uno dice, vamos a alabar a Dios, las tinieblas escuchan lo que uno habla. Entonces ellos se levantan y empiezan a atacar a él. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos con la cara hacia abajo no quieren avanzar, no quieren caminar con esa cruz. ¿Por qué? Porque uno pronunció palabras en el Espíritu. Entonces, algo que he aprendido y sigo aprendiendo, las cosas que nos revela Dios, muchas veces tenemos que pedir permiso si es que uno debe soltar esa palabra o no soltarla. Porque si Dios nos habla a nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, tenemos que entender si esa palabra es para nosotros. Y si esa palabra es para nosotros, si Dios nos ha hablado, en nuestras oraciones íntimas dice que cerremos las puertas, que estemos con Él a solas. Algo que he aprendido de cuando empiezo a orar, y ahí aprendí que cosas muy íntimas de uno no debe de pronunciarlas, porque el momento que tú pronuncias algo y le dices, Señor, me siento débil, ya no puedo avanzar, me pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto en una oración. Los demonios escuchan lo que estás diciendo. Si ellos saben bien que va avanzando con la cruz, ellos van a tratar de detenerte, de que no avances, que tu alma se pierda. Entonces uno le está dando a ellos ¿qué? La oportunidad. Uno le está diciendo a ellos que uno ya no aguanta más, que uno ya se siente débil y no puede avanzar. Uno mismo le está dando ¿qué? Le está pronunciando en la debilidad de uno. Entonces eso con la boca cerrada, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y entonces el enemigo no va a poder entender lo que estás orando en la mente con el Dios Padre. Él te va a mirar de rodillas y va a decir, ¿qué estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo a Dios? ¿Qué le estará diciendo? Y eso se preocupan ellos. Se preocupan, ¿por qué? Porque no pueden escuchar lo que estás orando, lo que estás pidiendo a Dios. Nosotros tenemos que aprender mucho todavía. Aleluya. Desde en ese momento te levantas la cruz, que se levanta, ¿no? Entonces el peso es totalmente diferente. Todos cargamos diferentes pesos de la cruz. Jesús le estaba diciendo aquí a sus discípulos en el 16:21. Jesús anuncia su muerte, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar
a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya Jesús estaba declarando algo, le estaba enseñando a sus discípulos que era necesario que fuese a Jerusalén a dar la vida por todo. Pero aquí se levanta Pedro y dice, el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, se lo llevó aparte, a solas, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro dándole instrucciones al maestro, Pedro dándole palabras a Jesús. Pero él lo miró terrenalmente, literalmente, pero Jesús estaba mirando esto, ¿qué? En el espíritu. Y dice el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, cuando nos dicen algo, nosotros tomamos decisión o dar un consejo a alguien. Entonces Pedro está dando un consejo a Jesús, que no fuese, tal vez se le podrían librar de que fuese a la cruz. Pero la cruz es un sufrimiento. Y Jesús cargó su cruz y empezó a caminar. Ahí llevó tus pecados, llevó los míos, llevó enfermedades. Ahí lleva todos los pecados de todo el mundo, en esa cruz. Y en esta cruz que nosotros cargamos, llevamos mucho también. Puede ser la carga de nuestros familiares. Puede ser muchas cosas que nosotros vamos cargando. Puede ser desde una niñez cargando, traemos eso cargando. Tenemos que liberarnos de todo ese peso que no nos deja avanzar. De despojarnos de muchas cosas, para que la carga sea más ligera, porque de momento que nosotros recibimos a Jesucristo, esa cruz era ligera. A pesar del tiempo empezamos a caminar, esa cruz como que se fue haciendo más pesada. Porque hay veces que en el camino nosotros nos desviamos, si el camino es recto y hay problemas y cosas, esquivamos. Y en esa que nosotros cuando esquivamos un lado, subimos más peso encima de esa cruz. Sí. Y subimos más peso encima, y poco a poco, conforme va pasando los días, el tiempo, esa cruz se viene siendo más pesada. Pero cuando nosotros reconocemos y podemos entender, venimos a los pies del Maestro y Dios nos quita esa carga de encima. Y esa carga viene siendo más ligera para uno. Y uno se vuelve a activar y empieza uno a caminar hacia adelante. Y empieza a decir: hermanos, sigamos adelante en la obra del Señor. Porque en la cruz, Jesús, hubo un momento que él tampoco quería ir. Porque él sabía bien lo que le iba a pasar. Él oró al Padre. Y el Padre mandó a sus ángeles a fortalecerle. Entonces, si nosotros nos sentimos débiles, así, en oración, dígaselo en secreto. En tu mente, díselo al Señor. Porque si uno lo dice, ya le está declarando al enemigo tu debilidad. Sí. Porque por eso dice: entra al cuarto en secreto. Y si nosotros: oh Padre, mira, ayúdame, mira que me siento afligido, me siento mal, ya no aguanto más, mira mi problema, etcétera, etcétera, etcétera. Las legiones de demonios que se mueven en los aires, ya lo tenemos afligido, ya lo tenemos problemado. Mira, este ya no quiere avanzar, y él decía que glorificaba a Dios y ya no quiere avanzar. Uno mismo le está dando, ¿qué? La oportunidad, uno mismo le está dando
la ventaja a ellos. Uno mismo le está diciendo, mira, esta es mi debilidad. Entonces cuando vienen ellos nos atacan, no tenemos armas. Nos encuentran desarmados. Y es que ahí cuando ahí vienen los ayunos y oración. Queremos que abrir el cielo. ¿Y cómo? Si estamos desarmados. Pero no es así. Esto debe ser constante siempre. Por eso le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego, cae en tu corazón. Amén. Y eso es lo que últimamente estamos dejando nosotros. Estamos dejando de avivar el fuego del Espíritu Santo. Sí. Pero sigamos adelante. La cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Rechazo, vergüenza y negación de sí mismo y muerte. Todo eso padeció Jesucristo. Ahora nosotros también estamos padeciendo de eso. Dice, Jesús nos invita a examinar cuidadosamente cada aspecto de nuestras vidas y decir, si la recompensa de la vida eterna en la presencia de Dios nos importa más que toda otra cosa, podemos pedirle a Jesús la ayuda a identificar lo que necesitamos en nuestras vidas para sincerarnos, seguirle a Él. Porque nosotros estamos para buscarle a Dios, porque ella nos buscó primero. Ahora nos toca a nosotros buscarle a Él. Porque Dios nos insiste a que nos examinemos cómo estamos delante de Él para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué en el reino de los cielos? Porque es en la eternidad. Sea para el infierno o sea para el reino celestial. Nosotros decidimos qué es lo que queremos con nuestras vidas. Porque todo se está cumpliendo en la palabra del Señor. Y la novia no está preparada. La novia hacemos nosotros. No estamos preparados para la venida de Jesucristo. Y diremos, pero ¿cómo dice el hermano que no estamos preparados? Si suena la trompeta, nos iríamos con el Señor. Sabemos cómo estamos delante de Dios. Pero todos tenemos que tener en cuenta, decirle, Señor, al sonar las trompetas yo quiero estar contigo. Si en algo te he fallado, perdóname, pero yo quiero estar contigo en el reino celestial, en esa cruz. Entonces, si te rechazaron por buscar a Jesús, dice la palabra que tendrás gran recompensa en los cielos. Porque vale la pena. Jesús sufrió demasiado, pero ahora está aquí en la diestra del Dios Padre. Ni la muerte lo pudo vencer, porque dice que al tercer día iba a resucitar, y el Señor cumplió al tercer día, resucitó y bajó al centro de la tierra a arrebatarle al enemigo que la llave de la vida y de la muerte para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es tu cruz que estás cargando? ¿Cuál es mi cruz que estoy cargando? Depende de nosotros cómo la queramos llevar. Muchas veces no sabemos cargar, muchas veces le ponemos el peso encima y nos dobla y ya no miramos hacia adelante. Es como el camello. En las tormentas, cuando viene la tormenta, lo que hacen, agachan la cabeza. ¿Qué pasa la tormenta? No avanza. Nosotros, en esta cruz, enfrente se sube más el peso, echamos la cabeza y no miramos lo que sucede. Nos detenemos esa cruz, nos bajamos la cruz y no queremos continuar. Entonces vale la pena que esforzarnos, porque al final tenemos una gran recompensa en los cielos. Así que, ¿cuál es tu cruz que estás cargando? Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo y se compromete en tres esferas de luchas y sufrimiento. Entonces muchos podrán decir,
yo hoy le sirvo a Dios, pero ahora ¿por qué mi familia me ataca? Si yo no hago nada malo, yo voy a buscar a Dios. Pero es que no son ellos, son los que habitan dentro de ellos, de esas personas. Son instrumentos del enemigo porque no quiere que tú te salves. Pero tenemos un gran trabajo de predicarle la palabra a nuestra familia. Ahora, dependen de ellos si quieren salvar su vida o no. Porque dice la Biblia que el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre. Porque la salvación es individual. Cada quien debe escapar por su vida. Número 1, sufre en la batalla contra el pecado que dura toda la vida al crucificar los deseos de su naturaleza pecaminosa. El número 1, el pecado. Y eso está en Romanos 8:12. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores, fíjense, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 2:19. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta ahí nada más. No, y el 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces tenemos que creer quién murió en la cruz. Si nosotros no creemos, entonces fue en vano lo que el Señor hizo. Pero si nosotros creemos, estamos creyendo que Él que resucitó entre los muertos. Amén. Sufre en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas, a medida que avanza el reino de Dios en la vida de cada quien. Segunda de Corintios 10:3. Segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que nos habla aquí el apóstol Pablo ahí en Corintios. Efesios 6:10. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Dice 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y es algo que lo ponemos en práctica. Viene un problema, ¡pum! Ahí va. Pastor, ore por mí. Si el Señor a todos nos da, ¿sabes qué? Armaduras. Pero también dice, si uno se sienta así, llamar a los pastores también, que oren por uno, porque hay veces que uno no puede. Hay veces que uno ve tanta la carga que lleva uno encima, no salen las palabras. Entonces, ¿qué? Pedimos auxilio. Y eso es bueno, pedir auxilio. ¿Por qué? Porque se encuentra uno en ese hoyo y no puede uno salir solo. Pero es que reconocer cuando, ¿verdad? Tengo que pedir ayuda para poder salir de este hoyo y cargar mi cruz y seguir hacia adelante. Amén. El 3. Sufre el reproche, el odio y la burla del mundo. Porque muchas veces dicen a este cristiano, el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Lo del mundo reconocen lo del mundo. Nosotros reconocemos lo que se nos ha enseñado en la palabra del Señor. Nosotros reconocemos que Jesucristo es el Salvador. Pero ahora aquí hay un asunto importante. La oración no tiene poder. La oración no tiene poder. Y dirán, ¿cómo que la oración no tiene poder? Le explico por qué no tiene poder. Los musulmanes oran. Los hindúes, ellos oran. Ellos tienen sus dioses, Mahoma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchos rezan a dioses, ¿verdad? Pero es orar y orar y orar, es desgastarse. Entonces esa oración, esos ruegos, eso no tiene poder. Y dirán, ¿por qué? Porque no hay respuestas. Pero si nosotros hacemos realidad Jesucristo en nuestra vida, creemos quién es Jesucristo, esa oración tiene poder. ¿Para qué? Para derribar las huestes maldades. Pero es que reconocer que Jesucristo habita dentro de nosotros. Si Jesucristo no habita dentro de nosotros, no puede haber nada. Esa oración no tiene poder, no tiene autoridad, porque no es reconocido si realmente vive Jesucristo dentro de tu vida, de tu alma, de tu espíritu. Entonces, si nosotros hemos creído en un Dios poderoso que murió en la cruz del Calvario, si nosotros supiésemos del poder que está en la oración, grandes cosas sucederían. No nomás es por venir a la iglesia a cantarle a Dios, orar. Muchas veces uno ora, pero es en la carne, no es en el espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos y oramos y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. No hay un cambio. Que debería haber un cambio en nuestra vida. Entonces,
Si nosotros en nuestras vidas le permitimos al Espíritu Santo que Él sea el dueño, porque de que nosotros entregamos la vida a Jesucristo, nosotros ya no tenemos esa autoridad nosotros mismos, nosotros se la entregamos a Jesucristo. Que Él sea el dueño de nuestras vidas. Y muchas veces no es así. Seguimos en lo mismo. Es como si yo le pidiera al hermano José, préstame tu carro. Está bien, por un día. Y yo lo agarro toda una semana. Él va a decir, oye, mi carro, ¿por qué no me lo das? Si no es así, si ese carro es mío. Y si yo no se lo quiero dar, va a haber un problema ahí. Entonces, si nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo y no lo obedecemos, tenemos un problema. Tenemos un grave problema. Pero nunca es tarde para reconocer de que nosotros hemos entregado eso a Dios. Tenemos que reconocer nuestra vida como el rey Nabucodonosor. Tuvo que pasar 7 años. ¿Qué costaba levantar los ojos al cielo? Pero muchas veces cuesta. Se escucha fácil, pero no es fácil. Como el huerto de Edén. ¿Qué era tan difícil decirle no, de no comer ese fruto? Pero que es una tentación. Porque por eso el peor enemigo de uno es la carne. ¿De dónde Dios nos sacó? De lo que nos gustaba. Entonces, dependiendo cómo nosotros vivimos antes de venir a Jesucristo, eso es lo que siempre va a estar atrás de nosotros hasta que Cristo venga. Pero por eso tenemos que ser fieles al Señor, cargando esa cruz. Si has dejado esa cruz, yo les recomiendo vuelvan a cargar esa cruz, pero en su secreto. Oren en el silencio. Las cosas, tu debilidad, exprésala al Señor en tus pensamientos, porque si Dios conoce los pensamientos, entonces el enemigo no va a poder escuchar lo que tú estás diciendo. Cristo vive dentro de nuestros corazones. Jesucristo. Así como Él, nosotros tenemos que llegar así como son ellos los niños, puros. Por eso le decía, oh Señor, que dura es tu palabra. ¿Quiénes podrán entrar en el reino de los cielos? Los que hagan la voluntad de mi Padre. Entonces, quedamos claros que la oración tiene poder si crees que Jesucristo habita dentro de nosotros. ¿Estamos claros entonces? Que si hay poder en la oración, si es que Jesucristo se le hace realidad o lo hacemos realidad en nuestras vidas, para que esa oración pueda tener efecto. Gloria a Dios. Esa es la gran diferencia, porque nosotros hemos creído en un Cristo crucificado, que es Jesucristo. Amén. Aleluya. Todos estamos claros, ahora sí. Porque es que es algo muy duro que nosotros creemos como que no tiene poder la oración. Entonces, estamos claros que si hay poder en la oración, si creemos, hacemos realidad Jesucristo en nuestra vida. Porque la palabra tiene poder. Amén. Muy bien, vayamos a Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. Dice 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro han hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, si nos sentimos afligidos, nos sentimos, porque este camino es de sufrimiento, aflicciones, está el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él es que nos consuela. Si nosotros derramamos nuestra alma, Él es que nos consuela. El Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Al decirle con amor que lo que hace es malo a una persona, si uno le dice, si personas del mundo, por ejemplo, si dice, mira, no tomes, un ejemplo, nosotros sabemos que eso es malo, y esa persona después dice, bueno, ¿y a ti qué te importa? Es mi vida, no es la tuya. Y hay muchas cosas malas. Entonces nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Entonces hay cruz, que es lo que llevan puras cosas malas en esa cruz. Pero si nosotros llevamos en la cruz que se nos fue entregada del momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, es una cruz totalmente diferente a la de Dios. Porque en esa cruz ahí tenemos que dejar que todo pecado ahí. En esa cruz tenemos que poner todas nuestras cargas, enfermedades, lo que sea, etcétera, etcétera. Y es que saber cargar. ¿Qué ejemplo nos da el Señor? Como la hormiga. Ellas saben cómo cargar. Y si el peso es más grande que ellos, se unen además. Y ahí van todas en unión. Jesús dijo, y he terminado el trabajo que me has encomendado. Con pocas palabras digo, consumado es. Amén. Cuando llegó a Jerusalén. Y ahí Él venció. ¿Y cómo vamos a vencer nosotros? A través de la palabra. ¿Cómo vamos a ser vencedores? Si nosotros permanecemos fieles, si nosotros seguimos con esa cruz cargando, si no nos la bajamos. Y esperar a nuestro novio Jesucristo. Amén. Amén. Jesús nos animó a seguir su ejemplo. Primera de Pedro 2:19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufréis y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué Jesús cargó esa cruz? Antes de llevar esa cruz, todos sabemos cómo él sufrió. Los latigazos, la bofeteada, sus barbas se la arrancaban, se burlaban de él, sus ropas se las repartían. Entonces, nosotros tenemos que decir que el ejemplo de Jesús. Si te critican, da gloria a Dios. Si hablan mal de ti, da gloria a Dios. Que eso no nos robe la paz, que es difícil. Si nos critican, luego empiezan, nos enfurecen. Pero ¿qué hay que hacer? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque allí el enemigo más se enfurece. Oye, usa a esta persona para criticarlo, habla mal de él, y en vez de enojarse dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que seguir los pasos de ¿quién? De Jesucristo. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrenta la eternidad. Verás el cuerpo, irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre. Este cuerpo va a la tierra, pero nuestra alma y el espíritu que Dios puso en nosotros irán conforme nosotros. Si vivimos fiel, ¿para dónde vamos a ir? ¿Para dónde? Y si no somos fieles, ¿para dónde vamos a ir? ¿Para dónde van a ir las personas? Ahora bien, hace mucha calor y decimos, ay, no aguanto la calor. Corremos a lugares frescos porque no aguantamos el calor. Corremos al lugar donde está fresco, vamos bajo un árbol y decimos, ay, qué fresco está aquí. Tenemos esa gran oportunidad aún de elegir, bueno, yo voy a tal lugar, pues está fresco. Pero ¿qué hay si nosotros no obedecemos a la palabra? Hemos rechazado al consumador, hemos rechazado al que dio la vida. Entonces esa alma irá al infierno por la eternidad, una eternidad que no tiene ¿qué? Fin. Nosotros aquí podemos correr a algo fresco y se nos puede hacer fácil. Cristo no viene, y si antes que venga pido perdón, o si antes de morirme pido perdón. ¿Y cómo sabemos que Dios nos va a dar la oportunidad de pedir perdón? Se para el corazón dormido, ni tiempo le da a uno de cerrar los ojos. Porque cuando muere la persona, no le da tiempo de cerrar los ojos, se los tienen que cerrar. Es algo. Entonces, es con tiempo de creer en Jesucristo, de arrepentirnos de todo lo malo. ¿Alguien se cree sabio? Busca a Dios. Eso es sabiduría. Tú decidirás por la cruz lo que haces con la cruz. Uno decide qué es lo que quiere hacer con esa cruz. ¿Amén? Aleluya. Jesús ora por sus discípulos. Eso está en Juan 17:1 hasta el 26. Ahí lo anotan para que ustedes vayan leyendo después. Juan 17:1 al 26 es cuando Jesús ora por sus discípulos. Dice Mateo 16:25, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces,
la cruz de Cristo. Con eso lo dejo. Así que cada quien responsable de su cruz. Cada quien carga una cruz, depende cómo la queramos cargar. Sí, amén. 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 Así que pónganse de pies.